Somos dos millennials inexpertas que hablamos desde lo que sabemos en nuestra educación millennial. Por lo tanto, todas las opiniones expresadas aquí no constituyen una realidad absoluta. Y si las historias contadas tienen alguna similitud con la vida real, es pura coincidencia. ¡Hola! Yo soy Claudia Vergara, Young Millennial. Y yo soy Sandra Vergara, Old Millennial. Somos millennials. Y vemos el mundo desde polos opuestos. Y el tema de hoy son los fandoms y ser parte de un fandom para los Old Millennials Club de Fans. Que no le tenemos así términos a todos, sino Club de Fans, bebés, para nosotros, forever. Ahí que yo siento que lo de fandom viene más de Twitter. Pero los fandoms sigue siendo nuevo. O sea, ya yo me metí a la onda, pero aún así... Pues por eso te digo, viene más de Twitter y pues tu generación no es generación Twitter. I'm so sorry. Bueno, disculpa, perdón. Ya se cree dueña de todo, pero bueno. Ni modo, bueno. Así son. No olviden darle like, compartir, suscribirse, dejar el comentario aquí abajo. ¿Qué más? Activar la campanita. Y así todas esas cosas que hace la gente que sigue gente en redes sociales. Que sigue gente en redes sociales y también nos pueden seguir en Instagram y TikTok. Bueno, Claudia, yo creo que hoy vamos a empezar, de hecho vamos a cambiar esto, vamos a empezar siempre con las historias y yo creo que en la mitad tiramos nuestras opiniones. Entonces, empecemos además porque hay buena historia, hay de todo, hay sí, en este tema sí tenemos varias historias, entonces, bueno, toca empezar por ahí para no redundar y para que, pues, esto no se haga eterno también para ustedes. Pero también como para hacer un intro, esto salió porque tenemos obviamente una persona aquí presente que pertenece a un fandom. ¿Quién será? No lo sabemos. Es una duda universal. Si quieres vaya y vea el chisme de la semana y se van a dar cuenta. Ay, desde antes del chisme de la semana nunca he ocultado que yo nací, me volví fan y nunca salí de ahí. Claudia nació para ser miembro de un fandom, entonces... Pero debo decir que también dentro de las historias hay una historia de mi mami, así que es hereditario. Just saying. Bueno, yo no heredé esa vaina, pero bueno, está bien. A mí me lo quedaron debiendo. Pero mira que yo siento que Beba también cuando es fan de algo es die hard fan, entonces creo que tú eres la excepción a la regla. Es temporal. Ella sí es más die hard fan, como dices tú, pero es temporal. O sea, ella se mete al fondo y ya lo da todo y ya. Luego llega un punto en el que lo deja ir. Pero no deja de ser fan. En cambio, tú no lo dejas ir. Sí, nunca les perdonaré nada a Jonas Brothers. Y yo en mi caso, bueno, de hecho yo sí me declaro una fan mediocre, soy fan mediocre, lo más cerca a un fandom que yo estuve fue ser fan de Avril Lavigne en su época. De hecho en estos días he estado como recordándola porque ha aparecido mucho en TikTok y como que ella está volviendo a hacer conciertos de sus épocas. Sí, ella está haciendo su versión del Eras Tour, claro. Exacto, pero yo la veo y obvio, a mí me gusta, yo escucho sus canciones, pero es que cuando digo que soy una fan mediocre es porque yo me doy cuenta que precisamente tú lo diste todo para ir a un concierto de Taylor, hay gente que lo da todo y todo es todo para esa cosa y lo más que yo hice por Avril fue, eso sí, pedirle plata a mis amigos, a mi mamá, a todo el mundo para comprar los CDs originales. Bueno, imagínate, y yo me considero fan mediocre porque yo siento que yo podría estar creando contenido en TikTok para que Taylor y Taylor Nation me vean y pues la verdad es que sí me da pereza a veces. Ay, no, pero eso, por ejemplo, estar pendiente de easter eggs por un artista, amiga, no estoy, me demoro, sí no me espere. Eso sí lo hago. No me espere, tampoco, o sea, es que yo hice... O sea, realmente lo máximo que yo hice es lo mínimo que hace un verdadero. Bueno. Yo tenía unos afiches en el techo y pues en las paredes. O sea, eso sí, yo tenía todo forrado de Avril Lavigne. Pero ya, amiga, ya, eso es todo. La escuché, me gustaban sus canciones, me gustan, obviamente. Las escucho. ¿Cómo? ¿Tienes ahí? Yo, Taylor Swift.
Taylor Swift. Pero no, o sea, quitarme un riñón no. Ahora Yo sí que lo soy pensé para irme adulta, para Europa. ahora que soy adulta y quizás pueda tener más facilidad de ir a un concierto de Avril Lavigne, sí lo haría, pero no me voy a quitar un riñón por ello, no lo voy a hacer. Bueno. A ver, ¿qué te parece si entonces empezamos con las historias? Y empiezo yo porque esa otra cosa, en este mundo de los fandoms hay unos términos y una vaina que yo ya no sé, entonces vamos a asumir nuestra posición de señora y vamos a empezar con la más fácil del lista. Bueno, entonces aquí nos dicen, recuerden que pues todo aquí es anónimo, entonces dicen experiencias del fandom, idealizar mucho una relación de un artista y creer que es tuya, opinar como si hubieras estado en la relación y en ella cuando nada que ver. Lo hablábamos ahorita en el chisme de la semana, en efecto. Amigo, o sea, tú puedes ser muy fan de tu persona que es fan, que eres fan de tu artista, pero amiga, tú no duermes con ella o con él, tú no sabes realmente lo que ella hace, o sea, ella de bueno, ahí lo sí, que yo tengo que decir ella. algo. Eres la mejor amiga de Taylor, aunque no sepa. No, obvio no. Pero, si bien es cierto que no son nuestros mejores amigos y lo que sea, sí siento también que en el caso particular de Taylor Swift, no voy a hablar de otros artistas, en el caso particular de Taylor Swift, como lo dije en el chisme de la semana, la niña siempre ha sido bastante autobiográfica, por un lado, y por otro lado, siempre nos ha dado diferentes lados de la historia. Entonces sí nos da a nosotros mucho pie para opinar, para creer que lo sabemos todo. Y yo, por ejemplo, ya construí todas mis teorías en torno a las cosas de sus relaciones. Y va a ser muy difícil que me saquen de ahí, sobre todo porque sus novios tampoco es que den sus versiones de la historia. Entonces nosotros nos quedamos con la versión de Taylor. Obviamente, en torno a la versión de Taylor, uno construye también su propia versión, que pues obviamente no va a ser la realidad porque pues no estuve ahí. Pero pues, ¿qué te puedo decir? Yo sí lo hago. Culpable. Pero, sí, no pero me harán amarte Joe Alwyn. Más que eso, pues eso yo lo entiendo, además porque yo siempre pienso que todos somos víctimas o victimarios en una historia desde la perspectiva de uno. Y obviamente cuando uno, por ejemplo, hay una ruptura, uno la ve desde donde uno le tocó y si le tocó la parte triste, pues uno la va a contar. Y ahí sí lo que tú dices, mi versión es la que puedo hacer pública, no otra. Entonces, pero es que en ese sentido yo siento que si bien Taylor cuenta su versión, Taylor también, por ejemplo, tiene canciones en las que acepta abiertamente que fue infiel, en las que acepta abiertamente que usó a este de un clavo para sacar otro clavo. O sea, yo siento que en medio de todo hasta la pelada da hasta intentos del otro punto de vista. Sí, o sea, como hasta intentos de darle el punto de vista a la otra persona, que obviamente no puede. A lo que voy también ahí es que, primero, no hablo solo de Taylor. Bueno, listo, está bien. Y segundo, en este caso. Y segundo, yo siento que también hay fans tóxicos en el sentido de que, sí, o sea, literal, lo que yo te digo, soy fan de Dios, pero definitivamente, porque es que se van hasta una pelea porque sí, ella dijo esto, hizo esto, y es como yo te digo, porque sí, porque en tal línea dijo esto y en tal otra dijo esta cosa, y entonces, y arman un show de esas cosas y se lo toman a pecho de una manera como si de verdad no fueran a comer por ese argumento que están dando, y como que, amigo, relájate. No, sí, más adelante llegaremos al tema de las peleas. Bueno, let that cook. Entonces pasemos a la segunda historia. En esta segunda historia dice: soy parte del fandom de Ruby y es genial después de bloquear a 1000 personas. Como a 1000 personas. Tengo Ruby Brain. Para aquellos que no sepan, porque sé que Ruby no es muy conocida. ¿Qué Ruby? Segundo, que Brain Rot. Ay, Sandra, lo del Brain Rot ya lo hablamos en el capítulo de la chaviza, por Dios. Ay, no me acuerdo. ¿Qué dice? Podredumbre del cerebro, o sea que... Ya. Sí, ¿ya? Sí, se le echa moco, está bien. Ajá. Bueno. Primero que todo, bueno, Ruby es como un anime, ¿sería eso? ¿Caricatura? Anime, creo que es un anime.
Anime tiene que ser hecho en Japón para que sea anime. Porque en No, ese caso creo. creo que no es anime. Bueno, en fin, es muñequitos. Perdón, Caricaturas. perdónenme, Caricaturas. pero pues sí, Dibujos caricatura. animados. Es una animación. Es una animación. La verdad, yo me he visto varios capítulos gracias a esta persona. Entonces es como una animación en la que esta pana pues tiene su para pelear con otras personas. No, no es un látigo, es un como una palo, como un hacha, se podría decir. Pero no es un hacha realmente, bueno, en fin. Sí, es una animación. Un arma corto, pues. En todo caso, yo siento que esto no solo aplica al fandom de Ruby, creo que aplica a cualquier fandom, o sea, y sobre todo cuando son muy grandes, pues sí, hay que bloquear y decidir a qué le das tu atención y a qué no, porque sí hay muchas cosas tóxicas y el hecho de que sean fan de la misma cosa no quiere decir que lo vean de la misma forma, ni que estén de acuerdo en todo. Entonces también eso hay que uno aprender a soltar esas cosas. Por favor, aprendan. Y esto denota cuán mediocre soy como fan, porque en teoría yo he sido fan de anime y he tenido cierto acercamiento al tema otaku, pero definitivamente muy de lejos. Pero bueno, entonces sigue. Dice, también lo de criticar mucho a un artista porque no saca lo que a ti te gusta específicamente, o sea, es válido no gustarte, pero de eso a llamarlo peor y rebajar su trabajo, pésimo. Ok, definitivamente. Es que yo siento que ser parte de un fandom no te quita tu capacidad de crítica y que además hay cosas que no te pueden, si no te gustan, no te gustan, puede ser tu mejor Es que yo amigo, siento puede eso, o sea, ser... tú puedes ser fan de alguien y que algo que haga no te guste. O sea, el hecho de que seas fan de esa persona no quiere decir que todo te guste. Si todo te gusta, maravilloso, marica, o sea, maravilloso, pero no quiere decir que todo lo que saque te vaya a gustar, porque Y no va a ser todo lo mismo. Como lo hablábamos en el chismecito de Taylor hace un rato, esto, no que, o sea, que no te guste y que expreses además públicamente que no te guste, está bien. De pronto lo que no es tan chévere es que ya lo lleves hacia la persona, o sea, hacia el artista como tal. O sea, eso no lo hace ni un mal artista ni una mala persona, simplemente tiene una vaina que no te gustó y ya, punto. Y además que tampoco esa persona ni está en tu cabeza ni está obligado, o sea, él hace el arte que a él le parece y como a él le parece. Y si es una persona que además ya está, porque yo siento que los artistas en general al principio les toca como sí o sí hacer lo que el público les pide para precisamente ir ganando fans y ir ganando seguidores y demás, pero llega a un punto en el que ya están como tan posicionados que dicen, este es el momento en el que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, yo quiera. no necesariamente lo que tú quieras. Entonces yo sí siento que es un permiso que se dan los artistas que además es muy válido, como listo, no necesariamente tengo que hacer lo que tú quieres, yo quiero hacer esto que a mí me parece chévere o que he querido hacer desde hace rato y no he podido. Aparte que yo siento que para todo hay público, o sea, que a ti no te haya gustado y que a ti te parezca lo peor no quiere decir que a todo el fandom le vaya a parecer lo peor o no le vaya a gustar. Solo quiere decir que particularmente esa obra no es para ti. En efecto, esa no te gusta. Y el tema de nunca acabar con redes sociales y con las cosas y en generar producciones o cosas que no te gustan, marica, no las veas ya, fin. O sea, si ese álbum, ese single, esa producción no te gustó, no la veas, ya ve la que sí te gusta, punto. Es tan fácil, es muy elemental. Y con eso no tienes que llevarte por delante a nadie. Fin. Sí, total, total. Bueno, siguiente historia. Tengo amixes que fueron fans primero de los Jonas Brothers, luego de One Direction, y cuando quedaron huérfanas de One Direction, terminaron en el mundo del K-pop. En mi caso personal, me gustaba la Taylor, pero no me consideraba parte del fandom. También Big Time Rush, pero nuevamente no me consideraba parte del fandom. Y
más bien fui parte del fandom de libros como Juegos del Hambre, Divergente y así. Y ya luego como en el 2020 caí en el mundo del K-pop y de BTS y me considero parte de su fandom ARMY. Me sé el nombre de cada uno de esos manes, de qué parte de Corea son, sé un montón de cosas que al final terminan siendo a little bit creepy, pero pues tampoco soy la fan más dedicada porque pues, ajá. Pero definitivamente relación parasocial. Ay, pues yo pienso que este amigo fue también fan mediocre, gracias. De parte de los fans mediocres, te sientes identificada, representada en esta historia. Gracias por haber sido fan mediocre. Porque en efecto, porque es que también, y otro tema que quiero tocar aquí que me llamó la atención de lo que él dice, es que pues le gustó Taylor, le gustó Time Rush, le gustó One Direction, le gustó Jonas Brothers, K-pop, bueno, etcétera. Pero es que yo siento que a veces uno confunde el tema de me gusta esto al tengo que ser fan. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Exactamente. Por ejemplo, él tuvo un final feliz que finalmente fue el super, ¿de qué fue? Del fandom ARMY, que sí se volvió súper fan de esa gente y de eso sí, lo que te incluso dice que es súper creepy. Se aprendió todos los nombres, dónde son, sabe dónde viven, puede ir a hacerles un atentado si quisiera. Cosa que sí, peligrosa, cuestionable también, pero finalmente sí fue, o sea, tuvo un final feliz y encontró el fandom que necesitaba. El fandom. Pero bueno, que a mí te gusten ciertas cosas no necesariamente tiene que ser fan de ellos. Exactamente. Yo con respecto a eso digo, por ejemplo, a mí me gustaba One Direction, pero no me consideraba Directioner. También, pues sí, o sea, como que o sea, pues no solo escucho Taylor Swift y Jonas Brothers, obviamente, o sea, mucha música me ha gustado, pero no me considero fan de esas personas. Sin embargo, sí hasta la fecha, por ejemplo, me sé los cumpleaños de los Jonas Brothers, me sé el nombre completo de cada uno y cositas así, a pesar de que ya no soy fan de ellos, pero es información que vive rent free in my mind, o sea, es información que ya no se te borra, o sea, como que fácil tu disco duro por no dejar. Sí, exactamente, pero ¿cómo la ahorro? No sé. Y por ejemplo, en el caso de los Jonas Brothers, o sea, nosotros supimos como exactamente cuándo Nick Jonas empezó a ser diabético y cosas así que es como que o sea, le conoce la historia médica también. Realmente necesitábamos saber esto. O sea. No lo necesitas, formateate. Entonces sí entiendo el sentimiento y sí vivo en una relación parasocial con muchas personas de las que soy fan. Porque mira, yo también, otra cosa en lo que estuve muy cerca de ser fan es de Charm, de la serie Embrujadas. Además porque yo me sentía muy identificada porque eran 3 hermanas, yo juraba que mi hermana mayor era, sí, o sea, yo jurábamos que éramos brujas. Ah, sí, lo recuerdo. Sí, de recuerdo hecho, hay dos que nos asignaban hay dos cosas en las que yo hacía eso, uno en Chan y otra en Ranma y medio, porque también eran 3 hermanas, no sé qué, bueno, en fin, incluso aquí en mi casa, en esa época, tú todavía eras chiquita, le decían el dojo Tendo. Pero bueno, el tema sí, nuestro internet se llamaba así. Se llamaba dojo Tendo. El tema es que, por ejemplo, yo de Charm averiguaba los scripts, o sea, yo tenía como los scripts, básicamente, de los capítulos, entonces uno sabía los guiones y además así tachados, como esto sí, esto no, por el director o lo que sea, o por el actor. Chicas, ni yo. Pero, por ejemplo, yo no me le sé la fecha de cumpleaños de nadie, básicamente. Los nombres completos, bueno, está bien, además porque se murió mi esposo Julian McMahon y eso me tiene muy triste. Y Prue también. Sí, pero Prue no era mi esposo. Y además Julian se murió 20 años, Prue se murió el año pasado. No, pues qué diferencia. Cosa que además es muy triste porque precisamente las cosas que yo fui fan, ya se estaban muriendo. Ay, no, pero ellos murieron jóvenes, o sea, tampoco es como que estén en edades.
Pero de todas formas las otras tampoco es que estén muy rozagantes, que digamos. Disculparán, ¿no? Pero entonces, igual de todas formas, yo tampoco hacía esas cosas y de esas y tuve afiches, pues sí tenía cosas o anotaba cosas. Tenías toda la serie en DVD. Bueno, la descargué muchas veces, la tuve en DVD. Ahora si supieran lo que hago para poder verme en plataforma. ¿Qué haces? Porque todavía me la sigo viendo. Actualmente me estoy volviendo a ver. No, súper mediocre la fan. Pero yo no me iba, por ejemplo, hay gente que se gastaba la plata para ir a los Comic Cons o a las cosas así. Sandra, tú vivías aquí en Colombia, o sea, reina. No. Ubícate. Pero hay gente que lo hacía. Si hubieras sido chica gringa, sido chica gringa, ¿me vas a decir que no lo hubieras hecho? Sí, probablemente. Ah, bueno, ya. I rest my case in there. Pero hay gente colombiana que hace de todo y que Ay, pero eso es gente con plata, Sandra, no somos nosotras, o sea, no somos parte de ese mundo, ¿ok? O sea, hay que uno también ubicarse en sus... ¿Ah? Chica. Bueno. Igual yo no me sé la fecha de cumpleaños de ninguno de esas gente, no sé. ¿Ni en la serie? No, tampoco. Realmente. Sé cuando Piper se casó. Ya, no más. Bueno, está bien. Pero mira, de Gilmore Girls, que no era tan fan, aunque también me gusta, me sé la fecha en la que ella se iba a casar y nunca se casó. John 3rd. 3 de junio. Yo nunca me he visto Gilmore Girls. Hay cosas que viven rent free en mi cabeza y que no necesariamente fui fan. Viste, formateate, al menos yo fui fan de los Jonas Brothers. Por lo menos de V for Vendetta y que Remember the 5th of November. Pero es que eso lo volvieron un mame en redes, entonces ya pero es yo obvio. me la sé completa, no lo voy a decir por respeto y tiempo. Bueno. Y así. Bueno. Entonces, continuemos. La siguiente dice que la pelea entre Swifties y ARMYs, esos fandoms peleando a ver cuál es más desocupado, ladilloso, maluco, etc. Y también lo malo de pertenecer a cualquier fandom es que con cualquier cosa que pase, uno también lleva sin tener la culpa solo por pertenecer y ya. Ay, total. O sea, la cantidad de personas que me escribió a decirme, Clau, ¿cierto que The Life of a Showgirl es maluco? Yo, pues escúchalo, sí. Dime, Ay, crea tu propia opinión, de hecho, pues. a mí me dio tristeza con una vieja que antes se llamaba, cierto que ella se llamaba Swift Talks antes, y que ahora se llama Cari Talks. Siempre Talks se llamó Cari Talks. No, pero ella Swift Talks eran otras. Cari Talks no, siempre se llamó Cari Talks. No era Swift Talk de O, sino Swift Talk de Talk. Igual no era así, siempre fue Cari Talks. Se llamaba así porque yo la escuchaba, carajo. Yo también. Te voy a buscar. Yo también, y la verdad, ni voy a hablar en el tema, pero yo sí creo que ya hace rato lo debieron haber fumado. Pero a mí me dio tristeza. O sea, no. A mí me da tristeza en el sentido de que hay gente muy pasada de verga y que hay cosas que súper innecesario. Pero la verdad, yo sí siento que la pelada hace mucho tiempo que estaba, de nuevo, como estos fans que en realidad son haters. O sea, que son haters. Estoy aquí y soy fan de Taylor Swift, pero todo se lo critico. Todo lo que hace me parece mal. Bueno, la verdad es que ella siento que cogió el tema porque se dio cuenta que le daba atracción, le daba no, sí, pero por eso te digo, ella no se llamaba Swift Talks, ella se llamaba Cari Talks porque ella no solo hablaba de Taylor Swift, ella hablaba de chisme pop. Pero ella empezó con el Swift Talks, luego la cambió a Cari Talks. Sandra, ella tenía la sección que se llamaba Swifty Talks, sí, tenía una sección en su TikTok. Sí tenía una sección en su TikTok que se llamaba así, pero ella, su usuario nunca fue Swifty Talk. Bueno, el tema es que se ganó su funada. Merecido y hace rato se la debieron haber dado. Bueno, eso dices tú, pero a mí sí me debe dar con la pobre no, mentira, ni tan, porque o sea, a ver, merecido que fue muy específica en cosas que quizás no le corresponden.
Pero esa fue su opinión, ¿por qué le tiene que No, gustar? sí, a lo que yo me refiero es que, a lo que me refiero con que merecida es que sí es algo que, lo que te digo, hace rato ya decía, soy fan de Taylor, pero todo lo que hacía Taylor se lo criticaba, todo lo que hacía Taylor le molestaba, entonces realmente eres fan de Taylor, ahí es donde yo digo que merecido como que le pongan un alto. Ahora, por Bueno, otro lado, sí me parece súper ardido y súper pendejo, y que lo que ella dijo es cierto, pues súper ardido la gente que es que ¿por qué entonces te fuiste con las marcas para que te dieran boletas paralelas? Pues porque tenía la oportunidad, si ay, ustedes lo hubieran porque tenido, también lo puede. hubieran hecho, exactamente, también lo hubieran hecho. Por otro lado, ustedes también tienen un teléfono, también tienen boca, también podrían estar creando contenido para que tengan la posibilidad de que las marcas los inviten. Entonces, Volvemos a lo mismo de cuando alguien se vuelve, o sea, decide ponerse al público, que ya todo el mundo cree que lo puede pasar. O sea, como que esa persona no se va a equivocar, eso no es así. Y bueno, y en efecto, lo que yo quería decir también con respecto a estas peleas es que yo no sé por qué, o sea, en qué mundo existe este tema de polarizarlo todo. Si yo soy fan, volvamos al da Taylor, porque ¿qué más le podemos hacer? Si yo soy fan de, o sea, como que si soy fan de Taylor, no puedo ser fan de esta otra. Eche puede ser fan de las dos, ¿y qué? Y no ay, por eso hay como que cuando estar el tema de... peleando. Como cuando el Y tema de no, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, que pues sus fandoms eran las mismas personas, pero ellas estaban repeleadas, entonces en Twitter se pusieron a pelear horrible. Ay, no. eso es una reverenda pendejada, marica. O sea, yo no todo el día escucho la misma cantante. O sea que si yo soy fan de, por eso es que no, gracias, por eso soy fan mediocre de toda vaina. Porque si yo escucho, por ejemplo, en mi época era Britney y Cristina. Entonces, ay, si Britney que Cristina, o aquí más local en Valledupar. Si tú eras de Silvestrita, no podías ser. ¿Cuál era el otro que era de aquí? Peter, Ay, bueno, ya no me acuerdo, pero entonces si Peter tú eras Manjarres no uno, era. piterista, eso, piterista. Entonces, si tú eras silvestrista, no podías ser piterista, y si eras piterista, y lo mismo con la Britney y la Cristina Eche. Yo los escucho a los 2, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10. Para eso yo tengo todo un día para escuchar toda la música que a mí me dé la gana de escuchar. Y así puedo escuchar a las dos y puedo incluso estar en el fan de las dos. Suerte con todo el mundo. Bye. Sí. Bueno, continuemos. Bueno, de hecho, ¿en qué momento empezaría esa pelea de Swifties y ARMYs? Porque la verdad ellos antes hasta se apoyaban y unos a los otros, pero bueno, en fin. Además, por ejemplo, en este caso específico, yo no, o sea, no le veo la rivalidad. ¿Dónde está? Sí, O sea, yo tampoco, yo pedí contexto, pero no me lo dieron. O sea, que explíquenos aquí por qué los Swifties y los ARMYs se pelean. Sí, Gracias. contexto, por favor, gracias. Ahora, fui parte del fandom de My Chemical Romance, Fall Out Boy, Panic! At the Disco y 21 Pilots, entre otros, en Twitter. Y fue una experiencia chévere, aunque tenía sus cositas como que la mayoría ignoraba cosas funables que hacían los cantantes, puro porque eran sus ídolos, y que el tema de salud mental estaba demasiado presente, porque claro, todos eran emo y compartían tips de qué hacer en caso de una sobredosis o cómo limpiar cortadas. También pasaba que alguien decía que se iba a matar y todos saltábamos prácticamente a rogarle que no lo hiciera. Es una experiencia muy interesante para un adolescente. No sé si volvería a ser parte de algo así, pero igual es lindo la sensación de comunidad. Bueno, en cuanto a eso, yo tengo varias cosas. ¿Qué? ¡Gente loca! ¿Tú no ves que esa gente está loca? Yo tengo varios Pues, temas que tocar aquí. Ahorita desarrollo mi punto, disculpa. yo también. Yo también, yo tengo varias cosas que decir, como por ejemplo lo de que ignoran lo que hacen los cantantes porque son sus ídolos, muy real, o sea, más de lo que Y conté está en este el tema coso de separar del la chisme de la obra. semana Está, del artista. está el tema de separar la obra del artista. Y la verdad es que yo no sé si siempre eso es posible. Y no sé si eso siempre es Sí, bueno. yo siento que no, yo no estoy de acuerdo porque sí, separas la obra del artista, pero al fin y al cabo, consumiendo la obra del artista, estás haciendo que esa persona monetice bajo esa obra, que si bien te gusta y todo lo que quieras, estás, o sea, llevando a esa persona, por un lado, que sea relevante, por otro lado, a que pueda seguir haciendo lo que sea que está haciendo por lo que lo están funando, y pues le estás pagando para que pueda darse ese estilo de vida.
Sí, y en efecto, o sea, por ejemplo, tú estás exaltando a la persona cuando estás consumiendo pues su música o su obra en general. Porque mira, y tengo ejemplos lo que tú quieras. Tengo el caso de Diomedes Díaz aquí, o sea, tengo ejemplos locales, internacionales, nacionales, escoge. Está el caso aquí de Diomedes Díaz, porque aquí en nuestro pueblo, Diomedes Díaz era Dios Diomedes Díaz. Si no es Dios, Y y sigue Diomedes siendo. Díaz. Sigue siendo, por algo le hicieron una estatua. Y exacto, y este señor era, perdón, pero era y porque él lo hizo, o sea, Y a ese se le puede funar no solo por lo que le y hizo eran muchas a la cosas. niña, sino a otra. Exactamente, entonces, y muchas cosas, entonces y es algo que siempre me he cuestionado, porque sí, muchas de sus canciones son muy populares y a mí también me gustan, o sea, tampoco es como negar esa parte, pero aquí todo el mundo lo seguía a ojos cerrados, yo decía, no, eso no es así. Actualmente este señor, ¿cómo es que se llama? El de BL, ya me acordé de su nombre. Ah, BL, ese con señor tantas canciones de ese man y vas a es la decir la única que más o menos me sé y que más o menos me gusta. Además, ese señor también ha hecho 8.545 cosas demasiado cuestionables y esa es otra cosa. Que una cosa es sí que tú seas, o sea, que presuntamente hayas hecho algo, que no haya pruebas de eso, pero hay muchos casos en los que hay pruebas, ya está más que comprobado que sí fuiste tú y que lo hiciste y que estuviste ahí de cuerpo y mente presente y aún así uno como amigo, no. También en este momento hay uno que en teoría asesinó, o por lo menos está involucrado en el asesinato de una muchacha en Estados Unidos. El David. Exacto, esa muchacha, bueno, yo ni siquiera he escuchado nada de él, la verdad, porque van a echar mentiras. No, yo tampoco, pero es popular, o sea, terrible caso. Exacto. Aparte de terrible caso, porque por lo que he visto en los videos que yo veo que explican lo que pasó, pues, o sea, el pana básicamente en sus videos estaba diciendo lo que iba a hacer. Exacto, y además eso está dando entonces muy sospechoso. La evidencia. Y uno como, o sea, uno ahí dice como, sí, me puede gustar. Por ejemplo, en este caso... Pero es que es indefendible. Pero exactamente. Entonces, por lo menos yo en lo posible trato de no consumirlo. En mi caso, yo, Sí. myself and I. O algo que yo aplico es descárguese la canción ilegal y la guarde en archivos locales y la escuche ilegalmente. Y así no le das ¿Te gustó? Marica, escucha. Pero no le des plata. y no lo promociones. Aquí, mi querida, está promocionando la ilegalidad. Gracias. Ay, hay veces en los que es necesario. Gracias. Pero en bueno, fin. Sí. También quiero decir que ella también menciona lo de que es muy lindo lo de la sensación de comunidad y ahí sí estoy completamente de acuerdo porque pues por ejemplo en mi caso, en el caso de Taylor Swift, pues sí fue muy bonito encontrar que en mi misma ciudad hay tanta gente que también es fan de ella, aunque también hay muchas cosas malucas de eso, pero en fin, no vamos a hablar del tema porque soy un ser de luz y me genera oscuridad. Pero sí, o sea, sí es muy bonito y por otro lado es divino, o sea, ir al Eras Tour para mí fue como un antes y un después porque es divino como todos nos ayudábamos, como todos estábamos ahí para cambiar manillitos, o sea, como todo muy cute, todo muy feliz, todo muy alegre, o sea, y era como todo en torno a esta persona, o sea, era como... Que una sola es persona indescriptible. pueda mover tantas masas y que se puedan ayudar entre ellos. O... Bueno, sí. De eso yo quería hablar, bueno, ese era uno de los temas que yo quería hablar. Yo siento que esta necesidad de ser humano, de construir comunidad, hace que cosas como esta sucedan. El tema de generar fandoms, porque además suele suceder que gracias a eso suelen tener no solo ese, sino otros gustos similares, lo que también une pues con personas que no sé, les gustan en este caso, por ejemplo, la música de Taylor, o de quién hablaba él, o de My Chemical Romance y demás. Como que lo acerca a uno a personas que tienen o historias de vida similares o gustos similares. Y de esa necesidad, yo siento que también de esa necesidad de ser humanos es de donde nacen
las religiones y todo este tipo de cosas, y que el fandom o los fandoms suelen ser como estos lugares donde uno también descansa en esa comunidad cuando no tiene estas otras cosas más profundas, digámoslo así, como religiones y otros lugares donde uno busca la comunidad. Lo que sí digo, y por lo que grité hace un momento que fui regañada, es porque de todas formas sí me parece un poco triste, preocupante también el tema de que al ser estas personas que tenían tendencia a lo emo, porque siento que muchas veces uno genera acciones por encajar, sobre todo cuando uno es joven. En sus 16, uno suele hacer cosas por encajar, y siento que es peligroso, por ejemplo, esto que hablaba de las cortadas y de la sangre y de la sobredosis, es peligroso porque incluso así como estoy segura que mucha gente encontró un alivio en el estar en comunidad y que se sintieran apoyados y que todo el mundo corriera a salvarlos, cosa que es un peligro, de pronto se sintieron aliviados, también quizás mucha gente entró y empezó a hacer, se sintió validada. Exactamente, se empezó a hacer como ese tipo de cosas para sentirse parte de, y pues me parece que también es un arma de doble filo. Entonces, que hay que visibilizar, que hay que visibilizar y que tampoco se puede tomar a la ligera, o sea, estar en una comunidad donde, ¡ay, qué chévere, vamos a contarnos todos! Pero es que es más de lo mismo, esta persona te puede asegurar que sus papás no tenían ni pinche idea de que estaba metida en esos grupos en los que hablaban de eso, entonces por esa razón, pues no tenía, o sea, pues yo siento que en ese caso, cuando uno está en sus 10, como dices tú, la contención de dónde viene, de los padres. Si los padres no tienen ni idea de que ella está consumiendo estas cosas. Sí, pero también dentro de los fandoms pueden establecer sus propias reglas, también pienso yo, creo, considero, opino. Entre las mismas personas de 10. Como fan mediocre. O sea, gracias. No, siento que eso es ponerle una carga al fandom que no le pertenece. O sea, es como pedirle al creador de contenido que haga contenido para niños cuando... pero es diferente, no. Un poco diferente. O sea, tienes razón, pero es diferente. Porque en los fandoms, igual en tus fandoms hay reglas, ¿no? ¿No hay reglas? ¿Qué fan? En el fandom en general, porque o sea, eso era what do you mean? Ahorita... O sea, ¿tú crees que, o sea, cómo que hay reglas? De pronto hay reglas en el grupo que se crea para esta ciudad. Bueno, pero en el fandom mundial, por favor. Haber reglas, y te voy a decir por qué. Algo por lo cual quizás yo fui fan mediocre y nunca pertenecía a un club de fans, es porque para entrar a los clubes de fans tú tenías que cumplir ciertos requisitos. Pues es que, Sandra, o sea, por eso te digo, para entrar al club de fans, pero para yo ser fan, no. Y de ahí no. también tenían y para yo, y actualmente. Pues no eran reglas profundas. Y actualmente, pero, no, o sea. Pero eran reglas. Pero para mí, o sea, por un lado, actualmente cualquiera puede decir soy fan de este o de aquel. ¿Y quién le va a decir que no es? Pues a nosotros no, Primero. Nos tocaba tener cosas originales, asistir a los eventos, o sea, ser de las que hacen postercitos y vainas de esas. Además, los eventos obviamente no eran aquí en Valledupar, porque Valledupar Pueblo, era Bogotá mínimo, entonces uno tenía... Pero es que, Sandra, o sea, tú estás hablando de otra cosa muy diferente. No es otra cosa, ser es fan. El club de fans, el pertenecer a un club de fans. No, pero es que no voy a ahondar en oficial. el tema, pero no, son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Porque precisamente tú estás diciendo, es un club de fans oficial y pues de todas maneras, o sea, en general, para ser parte del club de fans, en ese caso, o sea, una cosa es ser fan del club de fans y otra cosa es ser organizador del club de fans. ¿Sí me hago entender? Claro, que son dos cosas diferentes, pero... Entonces... Precisamente. A ver, cualquiera puede entrar, por ejemplo, al grupo de Taylor Swift Colombia. ¿Sí me hago entender? Y los que organizan el grupo de Taylor Swift Colombia sí deben cumplir ciertas normativas, por así decirlo. Sin embargo, es imposible para ellos controlar que 400 personas que están en ese grupo hagan todo eso que tú estás diciendo. O sea, es imposible. Y es ponerles una carga
que de cierta manera, si bien les pertenece la carga de moderar el grupo, no les pertenece la carga de hacerse cargo de Pues las no acciones hacerse de otras cargo, personas. ya la estás llevando al extremo. No hacerse cargo, pero sí tener como ciertas reglas. Aquí se habla de esto, no sé. Es como las reglas. Pues que de los esas grupos, reglas pues. sí las hay. O sea, esas reglas sí las hay dentro de ese grupo, pero decir que las reglas las hay en todo el fandom de Taylor Swift, pues imposible. No, me parece tan imposible, pero bueno, está bien. Sandra, ¿cómo carajos va? O sea, ¿cuántos seguidores tiene Taylor Swift en Instagram, No por sé. ejemplo? ¿Tú crees que vas a poner de acuerdo a tantos millones de personas, por No favor? sé. Pero bueno. Continuemos. Mi mamá. Ya la chivamos. Yo fui fan de Oscar Golden, de Harold, de Claudia de Colombia. Yo también fui fan de Claudia de Colombia gracias a mi mamá. Pero nunca pertenecía a ningún club. Pues comentábamos entre las amigas, compartíamos afiches, a veces intercambiábamos discos, usábamos collares, pulseras, tatuajes artificiales, etc. Pero es que es lo que yo te digo, hasta mi época, lo que pasa es que cuando yo fui fan de Avril Lavigne, todavía lo del internet estaba muy crudo. Entonces, uno para entrar en un fandom, uno tenía que pertenecer a un club de fans. Imagínate esto aún peor. O sea, aún más. O sea, al pertenecer a un club de fans uno tenía que tener cosas oficiales. Pero digo que ella no pertenecía, pero ella con sus amigas eran su propio club de fans. Pero eso no era oficial. O sea, si ya compartían todo eso, ¿qué hace oficial un club de fans? ¿Que Universal diga que eres el club de fans oficial? Que tengas un club de fans, una gente que te respalde, que además el artista, precisamente esa era la forma de acercarse con el artista, de estar muy cerca del artista, como que el artista decía, este ya es mi club de fans, entonces hacían meet and greets o cosas así. Eso sucedía. Bueno. Las cosas, no, la Taylor hacía eso de, ella hacía como un Secret Sessions. Eso era lo que hacían básicamente los artistas con los clubs de fans oficiales. No, lo que hacía Taylor no lo hacía nadie. Pues ahora el Taylor se inventó los clubs de fans. Olvídate. Los clubs de fans no, pero las Secret Sessions es algo muy de ella y ningún artista. ¿Cuándo y a qué hora? Es que no era encontrarse con sus fans, era llevarlos a su casa. Empecemos por ahí. Bueno, pues Taylor es la madre de todos los fans en el mundo ahora. No estoy diciendo eso, pero de las Secret Sessions sí lo es. Y de los mejores meet and greets que eso era lo que hacía finalmente el artista para acercarse a sus fans, porque al final también no tenía otro medio. Ay, sí, porque por ejemplo los Big Time Rush, ahora que vienen, están vendiendo su meet and greet, pero por Dios, $1 millón para verlos. ¿Ustedes quiénes son o qué? O sea, amigos, ubíquense en tiempo y en espacio. Ni a Taylor Swift le pagaría $1 millón para verla. Pues, si ella lo dice que es fan de esa vieja, yo imagínate. Pues solo por el meet and greet. Pues la vas a ver, le vas a oler los peos, te vas a firmar, la vas a tocar y la vas a abrazar. No. Claro, bueno. No lo vale. Pero bueno, y esa es otra cosa, tú piensas, tu cabeza ya está 100% interneteseada y el punto es que nosotros vinimos de un lugar... Sandra, de nuevo, yo no viví la vida sin internet. Existía una vida antes del internet. Supongo. Y también, pero yo no la viví. Y también existía club de fans. Ay, porque aquí es cuando yo estaba en el colegio, viste, había parte, hacíamos, o bueno, yo no hacía parte, pero estaban los clubes de fans de Salserín, que era un grupo venezolano de salsa, pero que eran juveniles, así tipo menudo, y entonces todo el mundo era como, ay, Salserín, René, ay, me quito los calzones. Pero para entrar y eso que estábamos cerquita, y Salserín, si no vino a Valledupar, estuvo cerquita o algo así, o hizo reunión aquí o algo así. El tema es que aquí, o sea, hubo una ola en que la gente se estaba enloqueciendo y precisamente haciendo de todo para poder entrar al club de fans, para poderlo ver. ¿Listo? Clubs de fans antes del internet.
Bueno, siguiente historia. Allá por el 2017, en algún lugar de Taiwán, una artista recibió galletas con agujas adentro. Publicó en su blog una foto de la aguja en la galleta con un poco de sangre. Había un post sobre cómo se había lastimado y escribió que había perdido el respeto y que ya no aceptaría más regalos. También que contactaría a la policía y contrataría a un abogado. Después no hubo más información del artista y cerró su cuenta de Twitter. Luego, gente de Tumblr y Reddit agarró la historia y la tergiversó diciendo que lo habían hecho unos fans de Undertale enojados por el controversial fan art del Chief Era un barco. Sans por Freaks. Ok, que era un barco, dice Sandra. Lo gracioso es que incluso ellos mismos escribieron que no estaban 100% seguros, pero igual le echaron la culpa a los fans. La historia explotó, la he visto mencionar en todos lados: Tumblr, Twitter, noticias de juegos, YouTube y foros de la comunidad de Steam. El fandom de Undertale tenía mala reputación en ese entonces por su popularidad desbordante. Los malos dibujos, el backseat gaming, la toxicidad y también una época de cringe y de señalar con el dedo todo lo que parecía malo. La época de Leafy y en YouTube sí se puede decir. Esa época no se ha acabado porque sigue habiendo mucho cringe, mucho señalamiento con el dedo a todo básicamente. Pero esto, yo siento que... Sí. La mitad de las cosas de las que hablo no tengo ni Sí, yo también, o sea, esos términos, el Ship Friends supe porque lo leí en otra parte que era como un dibujo, ellos hacían como fan art de unos dibujos y era como un barco que no les gustaba. ¿Por qué? No lo sé, no me pregunto, no soy fan de eso, pero el tema es que, o sea, siento que esto también pone en riesgo lo que es ya el otro punto, no solo de ser fan, sino de ser fan loco y de llevarlo también a extremos de finalmente acabar con tu artista. Y lo hemos visto muchas veces. Pasó con Selena, pasó con John Lennon, pasó con esta gringa también, Cristina con no sé qué. Cristina Grimes, si no está Sí, Grimes, algo así, Grimes. no sé, pero a mí esa me dio, porque esa era una peladita además, o sea, cómo hacen esas vibes. Sí, era re chiqui. Incluso la Taylor, ya que todo es sobre Taylor. La Taylor hace poquito puso su cortina de yo no sé qué y andaba medio ocultándose porque la estaban amenazando. Entonces... No, y a Taylor también le ha pasado muchas veces, pues, por ejemplo, que cancelaran el show de Viena porque habían amenazas de explosivos, de terrorismo. Uno como que dice, hey, se supone que si eres fan, que si te gusta o no te gusta igual, pues, a ver, ¿cómo se te va a ocurrir? Es humano, sí me hago entender, siguen siendo seres humanos. Y que te guste o no lo que hace, pues no te da ni el derecho ni la capacidad, la capacidad evidentemente ni nada. Sí. Los fandoms fueron gran parte de mi adolescencia. El de Lady Gaga fue el que más me marcó. Los administradores hacían actividades chéveres y uno ganaba pósters y cosas, pero finalmente eso se convirtió en un grupo lleno de gays cachondos y ya no volví. Me acuerdo yo que yo iba al de Rihanna, pero era la misma gente. Es más, me acuerdo haber ido al de la Taylor porque la niña con la que salía era muy fan. Sin embargo, para mí los fandoms estaban en la época dorada de Twitter y Tumblr. La cantidad de horas que pasé en esas redes me da hasta pena pensarlo. Es más, ahí conocí a varias gente que aún tengo en Facebook. Como última cosa, yo era la presidenta de Ashley Tisdale Colombia, éramos como 15, me dio locha administrar y lo dejé morir. Ay, sí sería yo, la verdad. Eso te iba a decir, hablemos de los líderes. Hablemos de los líderes de los fans. No, a ver, porque yo tengo varias cosas ahí. Primero, como fan de Taylor Swift y persona que aún va a eventos y vainas así, estoy totalmente de acuerdo con lo de que eso se convirtió en un grupo de gays cachondos y que no volvió, porque la verdad, kind of the reason, no he vuelto casi a ningún evento. Porque sí, o sea, se vuelve ya un ambiente muy tóxico y nuevamente, o sea, también parte de la razón por la cual ya no pertenezco o hago parte activa del grupo de Taylor Swift Medellín es esa, o sea, se convierte ya en un tema muy tóxico y muy maluco. Ya las
¿cómo se llama eso? Las Las cosas que interacciones, no, las las interacciones, actividades. no tanto bueno, se me fue la palabra, pero sí, las interacciones que se generan en esos ambientes ya se vuelven cansonas y aburridoras y ya no tenemos 15 años, amigos, o sea, yo eso se lo pasaba cuando ella dice la época dorada de Twitter y Tumblr, yo también estuve ahí y pues sí, teníamos 13, 14, 15, 16 años, hasta 20, marica, pero we are all grown up. Ya crecimos O y sea, tenemos ya. poco tiempo. Antes mucho han durado en eso de los fans porque esa es otra cosa. Ser fan de algo gasta mucho tiempo, muchas actividades, muchas plata. O sea, amigo, a veces no es ni por no querer, es por economía. Sobre todo plata. Como persona que compró 84 CDs, sobre todo Es por plata. economía. Y si es de la Taylor, ya que todo esto se trata de esta señora por lo que veo, esa señora saca el álbum en que me echó un pedo, el álbum en el que dije el álbum en el que dije el álbum. Amiga, no hay tanta plata. Sí. No. Y sí, objetos de Sí. colección y todo lo que usted quiera, Aparte es pero innecesario, o sea, sí son divinas o sea, a ver, compré las 4 versiones de Life of a Showgirl, sí. ¿Era necesario hacerlo? No. mi hermana es millonaria y no lo porque, sabía. ¿por qué? Porque en última sí se vuelve, o sea, lo que tú dices, es una gastadera de plata, marica, en tener las mismas putas 12 canciones con diferentes fotos. O sea, mete todas las fotos en una versión o en dos, o mándame más canciones en las otras versiones al menos. Ay, pero en serio, compraste fue la de las fotos, no compraste, ahorita salió una en la que ella, pues, tiene como las sesiones donde está cantándola, o sea, está practicando, no sé. Esas son versiones Esa me digitales. pareció más chévere, como más interesante, por lo menos. Esas son versiones digitales, si quieres te las paso, pero las tengo ilegales, no las gracias, compré. no. Ay, sigue promoviendo la ilegalidad en este podcast. Ay, qué pena, Taylor, ya te compré 4 CDs, no te voy a comprar las 84 variantes digitales que estás vendiendo, que igual me las voy a conseguir gratis. Ay, Dios O mío. sea, ilegalidad. ay, sí te ilegal. quiero mucho, pero esa set de número 1 y esa, porque eso ella lo hace puro por romper sus récords de ventas y porque sabe que los gringos le compran hasta Ay, el peo. bueno, pero bien Pues por no. ella. Bueno, el tema también de los organizadores es que se la rifan, o sea, ellos dejan el alma, el corazón y la vida ahí, porque también, y ahí vuelvo con mi mediocrismo. Y ya son de nada, porque la mayoría de veces no ganan nada más que el evento, o sea, pues que pasarla bien. Exacto, entonces como que, bueno, pero es que hay gente que simplemente vive por pasarla bien, ¿no? Eso es uno que se mortifica trabajando. No, pero no. Pero oye, sí, o sea, hay gente que le da todo, alma, vida, corazón, todo y organiza sus actividades y sus fondos, porque además hay unos fans, además, mucho más entregados a la vida. Yo, ¿cómo lo hacen? Yo no podría, o sea, no podría, simplemente no. Sí, porque aparte tienen sus vidas normales, además de ser fans, ¿no? O sea, también tienen sus propios trabajos, también tienen otras cosas que hacer con sus Yo vidas. dejaría morir, por ejemplo, me dio locha, lo dejé morir. Sí soy, completamente soy. Sí, también sería, la verdad. El fandom en redes sociales de K-pop, eso ya no es un nido de culebras, sino un costal lleno de animales venenosos agitados. No existe respeto por absolutamente nadie. Siempre son comparando e insultando idols que no son sus faps y hasta funándose por tener opiniones diferentes. Liz, dejé de escuchar K-pop un tiempo y todo de lo horrible que era estar ahí. Y totalmente de acuerdo. Mi mejor recomendación es sal de ahí, escucha lo que tú quieres escuchar e ignora las opiniones de los demás al respecto, porque te vuelves loca. Escucha tu corazón. Porque es lo mismo, esa necesidad de estar. Además, otra cosa que es súper tóxica es como que ya tú eres fan de algo y entonces tienes que siempre estar apoyándolo, te guste o no te guste, y tienes que estar en todas partes, y si no estás en todas partes eres un mal fan y no sé qué. Hay fans mediocres, hay fans como yo que les gusta y de pronto quieren dar un poquito más, pero no tienen que darlo todo. Sí. En fin. Bueno, siguiente de los fandoms, tengo que con los Backstreet Boys vinieron acá, me voy a enfocar primero en experiencias recientes, pero cuando los Backstreet Boys vinieron en el 2020, a una semana antes de que empezara la pandemia, las señoritas de las líderes
en Bogotá se les ocurrió la brillante idea de en Bogotá y por la noche que nos recibiéramos con faldas como de las que uno usa para bailar cumbia y no era la falda espectacular que uno ve en los concursos de baile. No, parecía una falda simple de campesina sin casi ningún estampado de alusión cultural y de nada. Obviamente las demás ciudades hicimos gala del bullying ante semejante idea. Ay, qué pecado. Ay, pero no ninguna en las faldas. Las faldas de cumbia, aunque sean las blancas, no tienen la culpa. Bueno, además creo que esas son de bullerengue. Fue una muy buena idea, muy mal ejecutada. Siento yo. Sí, sobre todo por lo que dice esta persona, o sea, en Bogotá, en la noche. Qué frío. Exactamente, como que, amiga, no era el momento. Y además con los Backstreet Boys, yo me imagino a esa gente viendo esto como esta gente, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué se supone que significa eso? Sí. ¿Qué debería yo entender de este poco gente en falda? Sí. Y esa falda, ¿por qué esa falda? Y así. Sí. Me lo imagino. Los amigos que se consiguen en el fandom es una experiencia loca porque es muy bonito conseguir amigos por cosas que le gustan a uno y que uno tiene en común. Pero hay momentos que es un poco difícil porque hay gente que es muy intensa, porque todo el mundo es muy distinto y hacen que la experiencia sea muy difícil porque uno sea fan solo como de contexto. Pero igual lo agradezco porque me ha dado muchos amigos y amigas que hacen parte del fan de Taylor, K-Pop, 21 Pilots, Arenators. Siento que la mayoría de gente que hace parte de mi vida pertenece a un fan. Ay, no, yo no. Yo creo que de la gente que conozco, nadie pertenece a un fan, no. Ay, o muy poca gente, pues. Digo de mi círculo de amigas, pues, no de mi familia. Listo, relájate. No, yo sí estoy muy de acuerdo con eso. Yo la verdad sí a muchos de mis amigos los he conocido es por algún fandom o por alguna cosa así. Hace poquito, de hecho, conocí en persona a una amiga que conocí por los Jonas Brothers y así. Con razón, me quedo sí tanto de andar sola, ¿no? Qué tristeza. Pero yo siento que ella es un ejemplo de que uno puede pertenecer a diferentes fandoms y que una cosa no excluye a la otra. No anula a la otra. Y que es bonito, que si al final pues uno encuentra un punto en el que se puede como comunicar y desarrollar, por decirlo así, sanamente y compartir sanamente pues con los miembros de cada fandom, pues uno encuentra más bien un lugar de apoyo, de compartir y de divertirse sin necesidad de ser tóxica. Sí. Bueno, por otro lado, yo sí siento que también sí es muy real lo que dice de que a veces la gente hace que sea difícil. O sea, como tantas opiniones, es como, ay, ya no más. Y como en la Mónica, si de verdad no te gusta, o sea, si realmente no te gusta, pues no lo consumas, o sea, o no te gustó este álbum, bueno, marica, no es para ti, ya sigue, hay otros más, hay 84 más que puedes escuchar como para que te sigas enfocando en esto, o sea. Y como la política que la gente hater. se vuelve radical también, como ya, amigo, relájate un chingo, eso no te va a dar plata, ni te va a dar de comer, ni te lo va a quitar tampoco. Sí, exactamente. Pero voy a continuar, ya se acabaron con esto las historias. Muchas gracias a todas las personas que nos mandan las historias. Por favor, recuerden mandar sus historias de cada tema a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales. Pueden entrar en la descripción. Y yo voy a... ustedes saben que yo soy la fan de las timelines. Eso sí soy fan, solo que de eso no hay fandom. Entonces voy a hacer precisamente, y además ahorita lo que le hablaba a Claudia como un recuento de cómo han sido los fandoms o el pertenecer a un club de fans a través del tiempo, porque no siempre fue igual porque no siempre hemos tenido internet. Gracias. Atentamente, All Millennial. Gracias al internet, porque gracias a eso estamos más cerca de nuestros artistas. Pero también cualquier una puede ser parte del fandom. Y por eso se arman los vergueretes que se arman. Y no debería ser excluyente, es que los fandoms no deberían ser excluyentes, porque entre otras, por ejemplo, las reglas que tú decías, tener vainas originales, marica, no todo el mundo tiene plata. Pero eso es apoyar al artista realmente, aunque también ahorita es muy fácil apoyar al artista sin necesidad de tener plata o por lo menos de no tener tanta plata. Exactamente. Pero bueno.
Continuemos. Entonces, en 1890, precisamente esto es un poco, pues mi mamá no pertenece a 1890, pero es lo que hablamos un poco en su historia, que decía que se hacían cartas, reportes, y la comunidad se hacía por correo. O sea, ser fan era escribir a revistas y que autores básicamente los publicaran en las revistas o en los periódicos. Por ejemplo, aquí damos un ejemplo de cuando los Sherlockianos protestan cuando Conan Doyle mata a Sherlock Holmes. Y pues las cancelaciones masivas y cartas furiosas que mostraban pues como el poder del público, pero realmente eso se hacía por correo, nadie los escuchaba gritar ni criticar a nadie, listo, entonces había masa mental. Entre 1910 y 1930 estaban las revistas de fans y clubs oficiales. Nacen revistas como Photoplay y con ellas Club de Estrellas, direcciones para enviar fan mail y actividades coordinadas por estudios, pertenecer, leer, recortar y unirse a capítulos locales, porque esa es otra cosa. Generalmente los clubes de fans también pedían estas cosas porque estaban dirigidas ya sea por la casa disquera o por un ente más oficial, por decirlo de alguna forma. Y hacía también parte de cuando ellos reportan, o sea, de recoger plata. Entonces, obviamente, de 1930 a 1932 se crearon los fanzines hechos en casa, que es algo similar a los fanfics de hoy, pero eran como revistas que la gente creaba a partir pues, de la obra de sus artistas. Un ejemplo es de The Comet y The Time Traveler, que fue básicamente un fan que empezó como a editar eso por correo, y también lo que hacían era intercambiar por correo, debatir seudónimos y entre otras cosas, pero todo era también por correo. En 1939 se creó el primer Worldcon, que esa es otra cosa que ahora se hacen estas convenciones mundiales de ciencia ficción, donde pues uno se podía encontrar cara a cara con los artistas, ya sea con paneles, disfraces y otras como temas. Esto sobre todo tiene que ver con el mundo no tanto de cantantes, sino de producciones cinematográficas o producciones de series, anime, entre otras cosas. Y en 1960 viene el fandom de las masas con la Beatlemanía, y de hecho, hasta donde entiendo, ahí fue cuando se empezó a utilizar el término fandom. Se popularizó ahorita con el internet, me perdonan, pero yo eso hasta ahorita lo conozco. Que ser fan era básicamente como corear las canciones, coleccionar, seguir las giras en medios masivos. Y pues el término Beatlemanía de los Beatles, por si no sabemos, o sea, The Beatles, para ubicarlo históricamente en The Beatles, pues era como la fiebre global. Deja de burlarte de mí, Claudia. Yo no estoy diciendo nada, estoy Puede haber muda. gente que no conozca a los Beatles. Tu cara lo dijo todo. De 1967 a 1974, en Star Trek inventa la fandom moderna, donde surgen fanzines especializados. Ya dijimos que eso eran como fanfics, pero en físico, porque no internet. La primera convención de Star Trek que se hizo en 1972, y precisamente empezaban a crear como teorías alrededor de personajes, y también empezó todo el tema de shippear como ciertos personajes y demás. Kirk y Spock. Exacto. De 1970 a 1980 se pasa pues del Comic Con y de ese tipo de eventos al cosplay, que ya es cuando tú te disfrazas, y un poco de lo que hacen ustedes también, señores swifticeros y demás miembros de fandoms, que se ponen su vestido del artista o de su outfit favorito, pues, que los representa. Entonces el cosplay empezó como a popularizarse, y precisamente se acuña ese término y empieza a ir con la gente básicamente disfrazada de sus artistas favoritos. Entre 1980 y 1990 empieza precisamente la internet temprana, que es cuando uno ya empezaba a hacer, no, era como directorios de fans
pero eran pues obviamente cosas muy rudimentarias. Era una página donde decía, pues estaba la lista de quiénes eran los fans, de pronto podían encontrar guías o teorías de algún fan, como las primeras noticias y como los primeros chismes también, pues de los artistas, pero era como muy rudimentario, por decirlo así, todavía. Y de 1998 para acá empiezan ya los grandes archivos de fanfics, incluso empieza esta página que se llama fanfic.net, donde pues obviamente se centralizan millones de historias de fandoms, además ya empiezan a interactuar, porque siento que eso sí es algo que nos dio el internet, que nos da cercanía general con el artista y con los otros miembros de tu fandom. Otras personas. Que tú puedes empezar a discutir con más facilidad, pues las historias, los chismes que está pasando. Por ejemplo, todo lo que sabemos y hemos contado y lo que contamos, por ejemplo, en el chisme de la semana, que pueden ir a verlo, empezamos a ver cómo pues cada quien crea sus teorías y lo podemos compartir. O por ejemplo, imagínate el tema de los easter eggs en épocas de revistas, o sea, nos demoraríamos 18 años en descubrir quién es. Pero estoy segura de que lo hubiera logrado hacer. Su mente es tan brillante que lo habría logrado hacer. Pero estoy sorprendida de que no tengas nada sobre Elvis Presley, porque yo tenía entendido que así como la viromanía, los fans de Elvis Presley también habían sido como los que han empezado con esto de vestirse como el artista y cosas Pero así. eso, no, bueno, de la misma época, básicamente. Pero es que el fandom de Elvis Presley fue también un precedente en cuanto a los fandoms. No lo puse ahí, perdón, Elvis Presley y fans. Pero es la misma vaina. De 2007 al 2013 empezó pues todo el tema de Tumblr, y AO3, donde se profesionaliza la cultura fan, se empiezan a crear. ¿Qué coño es AO3? GIFs, no tengo ni idea. GIFs, redes siempre activas, bueno, en fin, empiezan como todo el mundo con todo el mundo, ya el fanfic se normaliza, porque esa es otra cosa, esos términos se empezaron como a reconocer realmente pues con el internet, ¿no? Y empezaron a crear también tags, festivales de escritura, entre otras cosas. Entre los 2010 y ya para acá, voy a reducir esto, se empezaron a crear como también las stand cultures, que son diccionarios, incluso yo me acuerdo, por ejemplo, con Charm había una wiki que era específica de Charm, y se empezaron a crear wikis específicas como de cada fandom. De diferentes. Exactamente, de cada fandom, y del 2016 para acá, TikTok y Discord, pues son los que mandan la parada con el tema de precisamente, sobre todo de eso, de comunicar las historias alrededor de los artistas. En el caso, por ejemplo, de Taylor, de sacar los 1001 teorías de los sub 85.565 easter eggs y de quién es quién y para qué y por qué. Ay, porque a mí eso también me parece cansado. Y también empezaron a crear los fans Patreon, que, por ejemplo, para artistas emergentes termina siendo una herramienta en la que pueden, primero, los fans pueden conectar directamente con sus creadores, y dos, los creadores, sobre todo los que son emergentes, no estos que son tan famosos, pueden tener también ingresos adicionales que les pueden servir como para soportar su arte. Y, por ejemplo, algo que pasó en el 2020, que fue de destacar, es precisamente la gente ARMY y de BTS organiza una campaña que se llamó Match a Million, donde recolectaron más de $1 millón para movilizarse por diferentes causas sociales. También aquí puse algunos de los fandoms más grandes, pero creo que debido a la sensibilidad, prefiero no decirlo porque no quiero que me cuelguen. Pero bueno, sí los voy a nombrar así rápidamente. En la música pop, sobre todo y K-pop, los más populares son Taylor Swift con los Swifties, ARMY con BTS, Blinks de Blackpink, Stay de Stray Kids, Caras de Seventeen. Esto los destacó más por pues como por algún hito general que haya generado en comunidad. Bars o bichotas, eso es de, las bichotas son de Karol G, pero la verdad es que yo siento que
Aunque sí hay muchos fans de Karol, no son como un fandom establecido. Me disculparán. O sea, no son tan claros, pues, en ese tema. Luego en cines y franquicias las más populares están Star Wars, Harry Potter, y pues, que pues hacen parte de todo el mundo de magos y demás. Y de los fanáticos de Marvel, de la franquicia cinematográfica de pues, superhéroes de Marvel. En el tema de manga, actualmente están, digo actualmente porque amigos, manga y anime hay para cortar De toda la de vida. toda la vida está, pero ahorita los más populares son The Moonlighter, Jujutsu Kaisen y Solo Leveling. No me vayan a cortar la cabeza, por favor, gracias. Si hay uno que a usted le parezca que es muy popular, que el suyo es, por favor, lo pone aquí. Déjenlo en comentarios. De videojuegos y plataformas están Minecraft, Fortnite y Roblox. Y de deportes, el Real Madrid y el Barcelona. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo quiero destacar algo que siento que no ahondamos mucho en eso, y son las guerras entre fandoms y lo innecesarias que son. O sea, de nuevo, que a ti te guste algo no quiere decir que a todo el mundo le tenga que gustar. Y muchas de esas guerras empiezan, es más, o sea, porque, por ejemplo, sí hay guerras que han empezado. Mi micrófono se descargó. Sí hay guerras que han empezado por los artistas, o sea, pues porque, por ejemplo, a ver, por ejemplo, este tema de reciente de Taylor y Charlie sí empezó, digamos, por los artistas. Pero, por ejemplo, en su época, la pelea que hubo entre los Jonas Brothers y Justin Bieber por el JB era una pelea netamente de fans. O sea, entre ellos, no, al menos que yo recuerde, no hubo, digamos, Una pelea legal o algo muy feo. Una fricción, sí, no. Lo mismo también, por ejemplo, estas guerras que se armaban entre Jonáticas y Toquitas, o sea, las fans de Tokyo Hotel y las fans de los Jonas Brothers, también mera peleota que se armaban, y o sea, las peleas. Y es como, ¿qué necesidad? ¿Les están pagando por eso? No. Ahora, yo me defiendo porque yo sí soy parte de esas guerras entre ellos. Que yo me lavo la mano. Pero sí siento que va también en la edad. O sea, cuando tú tienes 12, 13, 14, 15 años, tienes la sensibilidad ahí al borde y es más normal que hagas eso. Pero también sé que ya muchos ya crecimos y siguen esa página. Entonces, amigos, madurar es algo necesario para la vida. Gracias. Sí, que pelearse, o sea, ser fan de uno no significa que no pueda ser fan del otro. No hay necesidad de polarizar. Se vale tener opiniones diferentes. Y se hagan y hagamos la paz, que entre dos burros no hay más, dicen por ahí. Sí. Ahórrense, porque todo eso le gasta energía. Ahorren energía. Sí, total. En Bueno, fin. yo creo que ya eso sería todo por el día de hoy. Gracias por haber llegado hasta No aquí, olviden- porque este capítulo fue largo. Pero sí, no olviden darle like, encender la campanita, suscribirse, apoyar este nuevo proyecto, dejar sus comentarios, enviarnos sus historias por el correo electrónico JohnOldMillennial y seguirnos en todas las redes sociales como... bueno, igual eso lo dejamos ahí en la cajita de descripción. Y estén atentos a las historias de Instagram y de TikTok. Un abrazo, nos vemos. Chao. Chao. Desde que canta La Plena, ¿cómo se llama ese señor? Bueno, ¿Qué? ese señor que también ¿Qué hace... canta qué? Hay el que canta... Y tu cara me enamoro de ti, todo que tú quieres, no sé qué. Bueno, eso por Que este dice que lado no nos sonó marchamos, afortunadamente.